Bueno, hola a todos. Hoy vamos a ver cómo se realiza la suma de fuerzas. Como ya hemos visto en varias situaciones, es posible que sobre un mismo cuerpo, en el caso como estas cajas, que no importa que sean cajas, son cuerpos, no nos importa tanto qué cuerpo sea, en este momento no importa qué cuerpo sea, actúan más de una fuerza, ¿sí? Acá vemos que actúan dos fuerzas. Podrían ser 3 o 4 o 5, o más. Pero vamos a representar solo dos. Vamos a hacer un análisis sencillo para empezar. Bien, y yo les pregunté en la tarea anterior si era posible sumar esa fuerza. Seguramente realizaron las investigaciones y se han encontrado con que podemos realizar la sumatoria de fuerzas. Pero nos encontramos con un problema. Las fuerzas son vectores. O sea que realizar la suma de fuerzas es realizar una suma de vectores. Una suma vectorial. Y no se suman vectores de la misma forma que sumamos otras magnitudes, como las magnitudes escalares, ¿sí? No, si tenemos un vector de 20 newton y otro vector de 30 newtons, salvando alguna circunstancia muy simple en la que ambos tengan la misma dirección y sentido, no podemos simplemente sumar sus magnitudes como lo haríamos, sus módulos, como lo haríamos con magnitudes escalares. La suma de vectores es más compleja y depende de otras cuestiones. Entonces, vamos a ver hoy cómo se suman vectores, cómo se suman fuerzas. Pero vamos a empezar a ver cómo se suman fuerzas colineales. ¿Qué significa que las fuerzas sean colineales? Si hay fuerzas colineales, significa que tiene que haber otras fuerzas que no sean colineales. Básicamente, significa que los dos vectores, que los vectores, las fuerzas actuantes, en este caso 2, se encuentran sobre la misma línea. Y parece bastante sencillo, fíjense. El vector fuerza A y el vector fuerza B, que actúan sobre esta caja, ¿se encuentran sobre la misma línea? Fíjense, acá podemos trazar la línea del vector B, fuerza B. Esto no es el término correcto, no es línea, sino esta es la línea de acción del vector. Fíjense la línea en la que se encuentra B. Y fíjense la línea de acción en la que se encuentra A. Es horizontal. Estos dos vectores, el vector A y el vector B, ¿son colineales? No, no son colineales. Vamos a poner acá. No son colineales. Colineales. Simplemente porque ambos vectores, ambas fuerzas, no se encuentran sobre la misma línea. No tienen la misma línea de acción. Fíjense, esta es la línea de acción del vector B. Y esta es la línea de acción del vector A. La línea que contiene al vector. La línea que contiene al vector B y la línea que contiene al vector A, o la línea que contiene la fuerza B y la línea que contiene la fuerza A, es distinta. Por lo tanto, estos vectores no son colineales. En cambio, fíjense esta otra situación. Acá vemos que la línea que contiene a ambas fuerzas es exactamente la misma. La podemos trazar por acá. Vemos que es una misma línea contiene a ambas fuerzas o a ambos vectores. Entonces, estos vectores sí son colineales. Colineales. Podría suceder lo mismo, los vectores, la fuerza A y la fuerza B, serían colineales también si estuvieran en la vertical, ¿sí? Si ambas fuerzas tuvieran dirección vertical, o si ambas fuerzas estuvieran diagramadas en diagonal, siempre y cuando ambas fuerzas, las fuerzas, compartan una misma línea que las contenga, esas fuerzas son colineales. En este caso, en que las líneas que contiene a la fuerza B y a la fuerza A son distintas, esos vectores no son colineales. Bien,
Y ahí tendríamos infinitos ejemplos de fuerzas colineales y no colineales. Vamos a... lo importante es, si sabemos cómo identificar cuáles son colineales y cuáles no, ya podemos trabajar. Bien, ahora imagínense, vamos a ver entonces cómo sumamos fuerzas. Imagínense que tenemos, perdón por el dibujo, imagínense que tenemos un auto, o esto acá, lo que sea. Imagínense que tenemos un autito acá. No es un auto, esto que es otra cosa que no suena a un auto. Bien, tenemos un auto, ¿sí? Y tenemos que empujar ese auto. El auto no funciona, se detuvo, y lo tendríamos que ponerlo en movimiento hacia la derecha, ¿no? Empujarlo hacia la derecha como se dice comúnmente, ¿no es cierto? Bien. Una forma es ejerciendo fuerza sobre él, ¿no? Podemos ejercer fuerza sobre él. Imagínense que llega una persona, se para detrás del auto y hacia la derecha ejerce una fuerza. Vamos a representarlo con este color. Ejerce una fuerza de vamos a poner fuerza 1 de 50 newtons. Bien, no la representé a escala, porque si no el video sería larguísimo, pero saben que es importante representar las fuerzas a escala. Bien, luego llega otra persona, porque esta primera persona no consigue poner el auto en movimiento, y llega una segunda persona que la quiere ayudar y ejerce una fuerza evidentemente en la misma dirección y sentido, pero esta persona es un poco más fuerte y ejerce una fuerza 2 de 70 newtons. 70 newtons. Bien. Primero podemos pensar, ¿estas fuerzas son colineales? Sí. ¿Por qué? Porque en un principio yo debería haber diagramado ambas fuerzas en un mismo punto de aplicación, en el centro del cuerpo. Si ambas fuerzas están actuando sobre el auto, sobre el automóvil, ¿sí? Ambas fuerzas deberían estar diagramadas sobre el mismo punto de aplicación, sobre el automóvil. Pero, ¿por qué lo diagramé así? Por una cuestión de prolijidad. Si yo empiezo a diagramar una fuerza sobre la otra, ¿se va a entender algo? Y no se va a entender nada. Por eso, se puede diagramar de esta forma. Se diagrama una fuerza y un poquito más abajo se diagrama la otra. Pero, ambas fuerzas estarían contenidas en la misma línea de acción, porque ambas fuerzas, se supone que ambas fuerzas se deben diagramar una sobre la otra, por lo tanto están en la misma línea de acción. No es incorrecto diagramarlo de esta forma, ya que es una forma se entiende el diagrama y sirve para que quede prolijo. Bien, pero lo importante es entender que ambas fuerzas son colineales. Sí, son colineales, ¿sí? Esto nada más es una forma de representarlas, pero ambas fuerzas tienen la misma dirección y el mismo sentido y son colineales. Bien, entonces en este ejemplo, si ambas personas empujan el auto, ejercen fuerza sobre el auto en la misma dirección y el mismo sentido, parece un tanto intuitivo que ambas fuerzas se vayan a sumar. Y cuando sumamos las fuerzas, ¿qué obtenemos como resultado? Obtenemos lo que conocemos como fuerza neta, que ustedes ya realizaron también la investigación al respecto. La fuerza neta es aquella fuerza que es el resultado de sumar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entonces, al contrario, cuando sumamos todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, obtenemos la fuerza neta. ¿Ok? Bueno, luego entonces vamos a sumar esta fuerza. ¿Cómo sumamos esa fuerza? Bueno, un tanto sencillo. Si ambas fuerzas tienen la misma dirección y el mismo sentido, fíjense que las dos fuerzas tienen sentido hacia la derecha, la suma es sencilla porque debemos simplemente sumar sus módulos, porque van a compartir dirección y comparten sentido.
O sea que vamos a obtener, vamos a hacer la suma. La fuerza neta va a ser igual a la suma de la fuerza neta entonces es la suma de la fuerza total que actúa sobre el cuerpo. La fuerza neta va a ser igual a fuerza 1 más fuerza 2. Vamos a volver acá. La fuerza neta va a ser igual entonces. La fuerza 1 es igual a ¿cuánto? El módulo, ¿no? Acá estamos haciendo la suma de módulos, ya que dijimos que la dirección y sentido se va a mantener. Porque en este caso ambas fuerzas tienen la misma dirección y el mismo sentido. Fuerza 1 tiene un módulo de 50 newtons. Más la fuerza 2 que tiene un módulo de 70 newtons. Entonces vamos a tener una fuerza neta igual a 120 newtons. Bien, ¿cuál va a ser el sentido de la fuerza neta? Vamos a poner acá a la fuerza neta, pero ahora sí hacemos la flechita porque vamos a definirla completamente como un vector. 120 newtons es su módulo. ¿Cuál es su dirección? La dirección es horizontal. Si estamos realizando una suma de fuerzas colineales, ¿sí? La dirección se mantiene. La dirección sigue siendo horizontal. Horizontal. ¿Y cuál va a ser el sentido? El sentido va a ser hacia la derecha, ¿no? Imagínense que si tenemos a ambas personas que ejercen fuerza hacia la derecha, en un mismo sentido, ¿sí? Vamos a obtener la suma de esas fuerzas, va a tener ese mismo sentido, va a actuar hacia la derecha. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Y luego de que realizamos entonces esta suma de fuerzas, ¿qué tenemos que hacer? Obtuvimos la fuerza neta. Es importante entonces representar la fuerza neta. Vamos a representar la fuerza neta. ¿Podríamos representar la fuerza neta sobre este mismo dibujo? Sí, podríamos. Pero nos vamos a confundir, porque vamos a tener la fuerza 1 y la fuerza 2 más la fuerza neta. Puede llevar a confusiones. Ya que luego de que diagramemos la fuerza neta, la fuerza 1 y la fuerza 2 dejan de alguna forma es como si dejaran de existir sobre el cuerpo, porque la fuerza neta ya es la suma de esas fuerzas. Entonces vamos a diagramar entonces la fuerza neta. Siempre primero diagramamos las fuerzas actuantes, realizamos la suma y luego volvemos a diagramar la fuerza neta. Vamos a dibujar el mismo cuerpo de nuevo. Este mismo cuerpo, parecidito, acá. Y vamos a diagramar la fuerza neta. La fuerza neta que ya dijimos que va a tener un módulo de 120 newtons horizontal y se queda a la derecha. Fíjense, el módulo de la fuerza neta es mayor a ambas fuerzas. Claro, porque es la suma de estas, ¿no es cierto? En este caso en que tiene la misma dirección y el mismo sentido. Entonces vamos a tener que diagramar un vector que evidentemente va a ser mayor a los anteriores. Esto acá ustedes lo van a hacer a escala, entonces no van a tener problemas porque cuando realicen la escala va a quedar todo prolijito y escala. Yo, como no quiero hacer un video muy largo para que ustedes no se agobien, lo diagramo sin realizar escala. Este entonces va a ser mi fuerza neta. Bien. De esa forma entonces realizamos la suma de fuerzas de fuerzas que, como dijimos que eran fuerzas colineales de igual que tienen lo que tienen igual las fuerzas colineales, la dirección, ¿no? Y el sentido. Como dije, acá la dirección es horizontal, podría ser vertical o en diagonal. En este caso vimos horizontales. Entonces estas son las fuerzas colineales de igual sentido. Bueno, acá era dirección y sentido, pero está. Y dirección. Y dirección. Entonces esta es la suma de fuerza. Así sumamos fuerzas colineales de igual sentido y dirección. Vamos a ver ahora cómo se realiza la suma de fuerzas y del contrario, ¿no? Colineales
pero que tengan... Siempre las fuerzas colineales van a tener la misma dirección. Siempre. Por el propio concepto de colinealidad implica que tengan la misma dirección. Fíjense acá. Acá tenemos fuerzas que no son colineales. Y fíjense que esta es vertical y esta es horizontal. Tienen direcciones opuestas. Opuestas no, distintas, perdón. En cambio acá vemos que pese a que tengan sentidos contrarios, ¿sí? Los sentidos son contrarios, pero la dirección es la misma. O sea, siempre las fuerzas colineales van a tener igual dirección. Pero pues podemos encontrarnos con dos casos. El primer caso es que tengan igual sentido. El segundo caso es que tenga sentido opuesto. Ya luego del segundo o tercer video ya vamos a ser todos amigos del vecino que juega con la moto. Bueno, ahora ya sabemos cómo se realiza la suma de fuerzas colineales de igual sentido. Vamos a realizar la suma de fuerzas colineales de sentido opuesto. Vamos a realizar la suma de fuerzas colineales de sentido opuesto. Bien. Sentido opuesto. Sentido opuesto. Bien. Entonces vamos a representar dos fuerzas rápidamente. Vamos a dibujar un cuerpo, que puede ser un cuerpo cualquiera. Yo voy a dibujar acá una caja. ¿Sí? Y vamos a trazar dos fuerzas. En primer lugar vamos a trazar una fuerza en vertical. Vamos a cambiar el sentido, en la dirección. Vamos a poner una fuerza en dirección vertical, en sentido hacia arriba, de 40 newtons. Y vamos a trazar una segunda fuerza hacia abajo de 50 newtons. Quizá quedó un poquito más grande. Como ya dije, yo no lo voy a trazar a escala para no alargar las cosas. Bien. Al momento de trazar, de sumar vectores fuerza, en este caso vectores fuerzas que sean de sentido opuesto, es importante armar una convención de signos o establecer una convención que determine cuáles vectores van a tener sentido positivo y cuáles van a tener sentido negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a plantear una convención que es la que siempre vamos a usar, porque es la más común. De la misma forma como en matemática ustedes tienen un eje cartesiano y dicen lo siguiente, dicen que para allá van a estar todos los números positivos, hacia la derecha todos los números positivos y hacia arriba todos los números positivos, hacia la izquierda todos los números negativos y hacia abajo todos los números negativos. Nosotros vamos a decir que todos los vectores que vayan hacia arriba, que tengan sentido hacia arriba, van a ser positivos, y todos los vectores que vayan hacia la derecha van a ser positivos. Lo mismo vamos a decir para que todos los vectores que van hacia la izquierda son negativos y todos los vectores que van hacia abajo van a tener sentido negativo. Bien, entonces, el vector F1 apunta hacia arriba. ¿Qué sentido va a tener? Positivo, ¿sí? En cambio, el vector fuerza 2, el vector fuerza 2 va hacia abajo, por lo tanto va a tener un sentido negativo. ¿Y cómo vamos a representar ese sentido negativo? Vamos a colocar un menos acá. Menos, ¿bien? Pero, ojo, este menos no me indica que el módulo del vector sea negativo. No me dice que tenemos un vector con un módulo negativo. Me está diciendo que el sentido del vector es negativo. Es decir, que apunta hacia abajo. Bien, eso es lo que me indica el menos, el sentido del vector. ¿Sí? Siempre que vemos un menos en un vector, no nos está diciendo que el módulo sea de menos 50 newtons. Nos está diciendo que el sentido del vector es negativo. ¿Bien? Eso es importante, es muy importante, porque los vectores no tienen módulos negativos. Un módulo siempre tiene que ser positivo. Porque imagínense, esto les dejo igual para que ustedes hagan la prueba. Si ustedes intentan representar a escala un vector planteando que su módulo sea negativo, diciendo que su módulo es negativo, es imposible. Es imposible porque nos va a dar una distancia negativa.
y yo pregunto, ¿existe una longitud negativa? ¿Existe una distancia negativa? No, es imposible. Las distancias siempre son positivas, ¿sí? Y de la misma forma que las longitudes siempre son positivas, las distancias siempre son positivas, mayores que cero, los vectores también siempre tienen módulo positivo, ¿sí? Siempre. Bien. Entonces yo dije que este vector tiene un sentido negativo. Menos 50 newtons indica que el subsentido es negativo. Bien. Y voy a realizar ahora sí la suma de fuerzas. ¿Cómo? Voy a decir que la fuerza neta va a ser la suma de los vectores F1, el vector F1 positivo, ¿no? Ven que acá iría un más imaginario, pero no lo ponemos. Así como acá no puse un más, porque ya 40 newtons ya se sabe que hay un más. Pero el segundo vector, ¿qué sentido tiene? Negativo. O sea que menos, porque el menos F2. Esto quiere decir que el sentido de F2 va a ser negativo. Menos F2. Y ahora sí hago la cuenta. La fuerza neta va a ser igual a... La fuerza neta va a ser igual a F1, ¿qué módulo tiene? 40 newtons. Menos el módulo de la fuerza 2. ¿Cuál es el módulo de la fuerza 2? Acá, ¿no? Acá tenemos el módulo. 50 newtons. Menos 50 newtons. Esto nos va a entregar un vector de menos 10 newtons. 40 menos 50, menos 10 newtons. Bien, acá de nuevo encontramos el menos. Pero ahora ya sabemos, no nos asustamos porque ya sabemos que el menos, ¿qué me indica este menos? Me indica que el sentido del vector fuerza neta, va a ser negativo. Y yo dije que el sentido hacia abajo es negativo, entonces va a tener sentido hacia abajo, ¿sí? Y como los vectores son colineales, la dirección se mantiene. Entonces, el vector fuerza neta va a ser un vector que va a tener un módulo de 10 newtons, ¿sí? Igual puedo poner acá menos 10 newtons, ¿sí? No está mal poner acá menos 10 newtons vertical hacia abajo. ¿Podría poner acá que el vector fuerza neta 10 newtons vertical hacia abajo? Sí, podría, porque ya diciendo que es hacia abajo, ya sé que el sentido es negativo, porque yo determiné que hacia abajo sea negativo, ¿sí? Pero podemos poner el menos acá también. Bueno, entonces vamos a representar, porque como ya el resultado nos dio menos 10 newtons, ya sabemos que es vertical hacia abajo. Entonces y ya lo planteamos acá, vamos a representar entonces en otro esquema, perdón por la desprolijidad de mis dibujos, en otro esquema vamos a plantear el vector fuerza neta. Y lo representamos un vector de 10 newtons. Ustedes van a tener que hacer la escala, ¿no? Van a tener que decir que si tantos centímetros son 10 newtons, ¿cuántos centímetros? No, si tantos centímetros son... Sí, podría ser tantos newtons, ¿cuántos centímetros son 10 newtons? ¿No? Van a tener que hacer la escala como ya les enseñé en el video anterior. Entonces este es el vector fuerza neta igual a menos 10 newtons. ¿Ok? Entonces esta es la suma de fuerzas. Así realizamos la suma de vectores, ¿sí? O la suma de fuerzas, ¿no? La fuerza es un vector. Colineales de sentido opuesto. Acá lo que cambia es que tenemos que determinar qué sentido tomamos como positivo y cuál sentido tomamos como negativo, ¿sí? Siempre es importante, siempre que vamos a trabajar con vectores, es importante colocar qué sentido es el positivo, qué sentido tomamos como positivo y cuál como negativo. Y siempre vamos a tomar en base el eje cartesiano para que de esa forma no tengamos problemas. Es decir, siempre hacia arriba positivo, hacia arriba los positivos y hacia la derecha los positivos, hacia abajo los negativos y hacia la izquierda los negativos. Y para finalizar, bueno, quería mostrarles que en nuestro primer caso, ¿sí? En nuestro primer caso, podría suceder que acá en el caso ya sabemos que hacia la derecha son todos los vectores positivos, entonces no trabajamos con vectores
de sentido negativo. Podría pasar que los vectores tuvieran sentido negativo. Bueno, se hace exactamente lo mismo que en el caso anterior. A todos los vectores con sentido negativo colocamos el signo negativo antes y realizamos acá, cuando vamos a realizar la suma de fuerzas, nos tenemos que asegurar que estén bien marcados los sentidos, si son positivos o negativos. En este caso vemos que más, porque los dos sentidos son positivos. Bien, y bueno, con eso es todo. Y bueno, espero que plantear tareas y ver sus resultados respecto a esto y sus dudas también respecto a esto.